fruta. La otra fruta estaba buena, pero empieza a contaminarse la otra fruta. Y de la otra fruta, la otra fruta. Y así empezamos hasta que termina toda la fruta dañada. Dios quiere salvar y restaurar y transformar vidas y sanar heridas. Mi hermano, el enemigo usaba las heridas mías del pasado para yo cometer cosas, aleluya, que no son ilícitas, aleluya, que son malas ante la presencia de Dios. Las heridas, el rencor se convierte en raíces de amarguras en nuestra vida. Y muchas veces cuando se convierte eso ahí, aleluya, muchas veces tenemos que decirle a Dios, escudriñame, oh Dios, aleluya. Por eso de cada rato yo le digo al Señor, Señor, escudriñame. Y no hace mucho el Señor me ministraba, tienes esto en tu corazón todavía. Y yo no sabía que yo estaba enojado con Dios, aleluya. Y el Señor me decía, tienes que perdonarte a ti misma. Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer, mi hermano. Decirle al Señor que nos escudriñe a cada uno de nosotros. Mi hermano, cuando nosotros nos escudriñamos ante la palabra de Dios primeramente y después ante la presencia del Espíritu Santo, en un lugar escondido en nuestro hogar, donde sea, aleluya, aún en el carro, y le decimos al Espíritu Santo que trate con cada uno de nosotros, vemos que el Señor empieza a enseñarte lo que tienes que cambiar, lo que tienes que hacer, cómo tienes que dirigirte, aleluya, cómo tienes que perdonar. No podemos amar a otros si todavía tenemos cosas en nuestra vida. Es imposible. Es imposible. Poderoso Dios. Por eso el Señor, aleluya, envió a su Hijo, aleluya, al mundo. La palabra dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino a destruir las obras del enemigo. Lo que comenzó con el engaño, en el Edén encontró su respuesta en la cruz del Calvario. Satanás trajo pecado, pero Jesús trajo salvación. Satanás trajo condiciones malas, aleluya, y condenación, mas Jesús trajo perdón. Satanás trajo muerte, mas Jesús trajo vida eterna. Poderoso Dios. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a buscar a aquellos que el enemigo había engañado. Cuando una persona se arrepiente sinceramente, Dios la perdona, Dios lo limpia y Dios restaura. Dios le da una nueva oportunidad. Aleluya. Pablo antes de Saulo. El Señor me ministraba mucho de esto. Pablo, antes Saulo, era un perseguidor de los cristianos. Vemos que él mataba a los cristianos. Aleluya. Dios mío, Padre Santo, Rey de Gloria. Vemos que él mataba a los cristianos. Se convirtió en homicida. Cuando iba camino de Damasco, se encontró con el caballero de la cruz. Fue cegado sus ojos, porque el que se mete con uno de sus pequeñitos, mi hermano, se está metiendo con el Cristo de la gloria. Y él no se estaba dando de cuenta quién él estaba persiguiendo, porque no nos persiguen a nosotros, persiguen al Cristo de la gloria. Poderoso Dios, no podrán hablar de ti, hablan del Cristo de la gloria. Cuando te señalan a ti, no te están señalando a ti, te están señalando al Cristo de la gloria. Por eso tenemos que tener cuidado con nuestro testimonio, que nosotros no pisoteemos la sangre de Cristo con lo que nosotros hacemos. Por eso vemos que cuando él baja del caballo, aleluya, se encuentra con el caballero de la cruz, aleluya, lo baja como quien dice del caballo. Poderoso Dios. Pero vemos, aleluya, que ahí le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mas Jesús viene, aleluya, mas Pablo dice, Señor, ¿quién eres tú? Y él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Aleluya. Cuando entró a Damasco, porque él no podía ver, vemos que él ayunó por 3 días. En esos 3 días, mi
hermano, había una restauración en él. La palabra no lo dice, pero vemos, aleluya, que el Cristo de la gloria estaba haciendo en él una transformación. Por eso dejó, aleluya, que habían 3 días de ayuno para romper con todo lo que había hecho. Y Jesús mandó a Ananías para que fuera allá, pero él no se atrevía. Le puso excusa. Y el Señor no le estaba pidiendo que le dijera excusa, porque es normal, porque él era un perseguidor de los cristianos. Pero vemos que con todo y eso obedeció a Dios. Le puso las manos, oró y sus ojos fueron recobrados. Vemos que ahí él convirtió en ese barro que muchos decían, ese es un matón, ese no tiene salida. Lo convirtió en uno de los mejores predicadores de la palabra. Aún estando en la cárcel, él escribió una de las mejores cartas, aleluya, sin echar, aleluya, los otros, aleluya, sin descalificar o excluir las demás cartas de la Biblia. Pero una de las más poderosas las escribió Pablo. Y él es el que, como quien dice, el apóstol de los gentiles. Por eso, mi hermano, no importa en la condición que nosotros nos encontremos, cuando venimos al Cristo de la gloria y verdaderamente tenemos un encuentro con Dios, porque es el encuentro. Por eso, si usted, aleluya, no ha tenido un encuentro con Dios, pídale a Dios en oración: Señor, yo quiero conocer al que dice que me salvó, al que murió en la cruz del Calvario. A ese yo quiero conocer. Mi hermano, yo lo hice y por eso sigo aquí de pie. Poderoso Dios. Mi hermano, cuando uno tiene un encuentro verdaderamente con Dios, no hay prueba, no hay tribulación, no hay nada, mi hermano, que te aleje de Dios. Podrás menguar, podrás de momento hacer así, pero mientras estás así, el enemigo se cree que te tumbó, pero estás de rodillas, es de rodillas. Por eso, aleluya, el búfalo lo hace de rodillas porque es más fuerte. Es de rodillas que él quiere la iglesia. Porque de pie podemos estar bien y podemos sujetarnos, pero de rodillas no te pueden tumbar. Mi alma te alaba a Dios. Eso es lo que mi Dios hace. El cambio en nuestras vidas. No escuchemos, aleluya, y termino. No escuchemos las voces del enemigo. Mi hermano, el enemigo susurra muchas veces en nuestra vida. Muchas veces no nos damos de cuenta. Creemos que son nuestros pensamientos. Pero el enemigo está atacando mucho a los cristianos. Mucho. Con la mente. A veces yo me doy de cuenta cuando vienen los ataques. Porque a veces no nos damos de cuenta y dejamos ese pensamiento correr. Y tenemos que tener cuidado con eso. Porque el enemigo puede tomar el control de la mente completa y crear un caos. Tenemos que tener cuidado. Y pedirle al Señor, aleluya, que tenga, aleluya, el control de nuestros pensamientos. De lo que entra en nuestras vidas, aleluya, de lo que vemos, mi hermano. Tengamos cuidado con lo que vemos, con lo que escuchamos. Muchas veces no nos damos de cuenta y estamos distraídos y viendo cosas que Dios no le edifica, escuchando cosas que a Dios no le edifica. La palabra dice que viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. La palabra habla también de que todo ve, mas no todo. Poderoso Dios. Tu alma te alaba. Padre, he predicado tu palabra, Señor amado. Dios mío, así como tú me la entregaste, así la doy, Señor amado. Dios mío, yo quiero